Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí vamos con un nuevo vídeo, en este caso de introducción a las reacciones químicas. Vamos a ver un poquito la, qué son y cómo podemos trabajar con ellas. Bueno, las reacciones químicas no es más que la representación de un cambio químico. Recordar que los cambios químicos es cuando la materia cambia y cambia por dentro. Por ejemplo, cuando quemamos un papel, hay un cambio. Tenemos el papel, lo quemamos, arde y tenemos cenizas y humo. Eso es un cambio químico. Hay millones y millones de cambios de este tipo que llamamos cambios químicos, que los representamos con reacciones químicas. Para representar abreviadamente las reacciones químicas se usan las ecuaciones químicas, que es una representación simbólica. En una ecuación química se escriben las fórmulas de los reactivos a la izquierda. Aquí serían las sustancias iniciales, son las que van a reaccionar, y a la derecha, a las nuevas sustancias que aparecen después de la reacción, es donde las que vamos a llamar productos. ¿De acuerdo? El papel sería la sustancia inicial, sería el reactivo, y las cenizas y el humo, cuando se produce la reacción, serían esas nuevas sustancias, lo que llamamos los productos. Aquí lo tenemos visto de otra manera, ¿verdad? Los reactivos son las sustancias que tenemos inicialmente que se van a transformar en productos. Un papel, un cartón que arde y se transforma en las cenizas que quedan y el humo, que es dióxido de carbono y vapor de agua, que se produce. Eso sería una reacción química. Vamos a verlo cómo ocurre microscópicamente. Bien, aquí tenemos una reacción química que ya conocemos, que ya hemos visto en clase, ¿verdad? Donde el hidrógeno, el gas hidrógeno, aquí lo tenemos, dos moléculas de hidrógeno, las blancas, y el gas oxígeno, aquí lo tenemos representado con una molécula formada por dos bolitas rojas, cada una de estas es un oxígeno, ¿verdad? Reaccionan, estos reaccionan si ponemos el gas hidrógeno y el gas oxígeno, los ponemos dentro de un recipiente cerrado y hacemos una pequeña chispa, una pequeña descarga eléctrica, va a estallar, digamos, a explotar, va a reaccionar y va a dar lugar a un producto que es agua. ¿Lo veis? Aparecen unas nuevas moléculas. Si os dais cuenta, en una reacción química se produce una reorganización de los átomos de los reactivos, que son estos de aquí, que se agrupan de otra manera para dar lugar a los productos. ¿Qué ocurre? Que se rompen, como ya hemos visto, los enlaces de las moléculas de hidrógeno, se rompen los enlaces de las moléculas de oxígeno y se reorganizan de otra manera, dando lugar a moléculas de agua. ¿De acuerdo? Es importante que notéis que fijaros que a la izquierda, donde están los reactivos, las sustancias iniciales, mirad, hay 4 átomos de hidrógeno, ¿ves? 4 bolitas blancas, y a la derecha también hay 4 bolitas blancas. Fijaros en el oxígeno, hay 2 bolitas rojas, rojas naranjas, a la izquierda, en los reactivos, y a la derecha también hay 2 bolitas blancas, 2 bolitas naranjas. ¿De acuerdo? Es decir, a los átomos no les pasa nada. Los átomos siguen siendo ellos mismos. Lo que ocurre es que se organizan de otra manera. Es más fácil para ellos estar organizados en forma de agua, de moléculas de agua, que estar organizados como gases independientes. Esa idea es importante, ¿de acuerdo? Que eso nos va a llevar a lo que es la ley de Lavoisier y de la conservación de la masa. Bueno, esto es lo que ocurre microscópicamente, o sea, a nivel de los átomos y las moléculas. Pero ¿cómo podemos nosotros notar que está sucediendo una reacción química? Pues mirad, de estas 4 formas, hay más, ¿no? Pero estas son las más simples de darse uno cuenta. La más fácil de ver y notar es cuando hay desprendimiento de luz y calor. Aquí tenemos una vela que está ardiendo, desprende luz y desprende calor. Esto es un indicador de que se está produciendo una reacción química. Otro indicador es cuando veamos un cambio de color. Fijaros aquí que una sustancia amarilla se le añade unas gotitas de una sustancia incolora y se transforma en roja. Es un síntoma evidente, un indicador claro de que hay un cambio químico.
También cuando aparecen precipitados. Precipitados es algo que precipita y se va al fondo. Fijaros estos dos líquidos transparentes que cuando se juntan se produce una reacción y mirar cómo aparece un líquido amarillo, un sólido amarillo, perdón, que se va al fondo. Esto es la aparición de precipitados. Y también cuando veáis que se producen gases, por ejemplo en este caso estamos introduciendo un metal en una disolución ácida, esto es zinc, una barrita de zinc en una disolución ácida, empiezan a aparecer burbujitas. Bueno, pues estas burbujitas, este desprendimiento de gases, es un indicador claro de que se está produciendo una reacción química. ¿De acuerdo? Estos serían los indicadores que vemos a simple vista. Notamos que está produciéndose una reacción química. ¿De acuerdo? Esto lo veis fácilmente en la cocina. La cocina de vuestra casa es un laboratorio químico. En la cocina, a la hora de preparar los alimentos, todo lo que ocurre en el fuego, todo lo que ocurre en el microondas, todo lo que ocurre en el horno, todo lo que ocurre en la vitrocerámica, es una transformación de sustancias a través del calor. Y eso es una reacción química, son reacciones químicas. Mirad, fijaros, vamos a representar esta reacción química. No os preocupéis por las fórmulas. Estas fórmulas pues ya las iremos viendo poco a poco, algunas ya las conocéis. Por ejemplo, esta es dióxido de carbono, CO2. De las otras no os preocupéis, que siempre las vais a tener, que hasta que no estudiemos o estudiéis a fondo la formulación, pues no os preocupéis. Tendréis los nombres y todo, ¿vale? No pasa nada. Fijaros, en los reactivos tenemos una sustancia que se llama carbonato de calcio, que es esta fórmula. ¿Veis el calcio? Ca, C es carbono, O es oxígeno y este 3 indica que hay 3 oxígenos. ¿De acuerdo? Este es el carbonato de calcio. Cuando el carbonato de calcio se calienta, cuando se calcina, pues da lugar, ¿veis la flechita? Esta flechita quiere decir que da lugar a una reacción donde vamos a obtener esta fórmula, esta sustancia, que es óxido de calcio, el oxígeno y el calcio, esta fórmula si la conocéis ya, óxido de calcio, más dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Esto es la representación con una ecuación química de un cambio químico que no es más que coger carbonato de calcio, que es una piedra, una roca, la calentamos y nos va a desprender dióxido de carbono, un gas que veremos ascender, y óxido de calcio que nos queda en el suelo. ¿De acuerdo? Eso es la ecuación química, una representación utilizando fórmulas químicas del cambio químico que es la reacción. ¿De acuerdo? Fijaros aquí una cosa importante. Esto ya tenemos que irlo quedándonos con esta idea. Mirad, aquí hay un calcio, un átomo de calcio a la izquierda en los reactivos. Hay un átomo de calcio a la derecha en los productos. Hay un átomo de carbono en los reactivos y hay un átomo de carbono en los productos. Hay 3 átomos de oxígeno en los reactivos y 3, fijaros, 2 y 1 que está aquí, el 1 nunca se pone. 2 y 1 son 3 átomos de oxígeno en los productos. Esto se ha de cumplir siempre. Voy a poneros un ejemplo donde no se cumple, veréis la ecuación y veréis que no se cumple. Fijaros esta ecuación. Tenemos como reactivos monóxido de nitrógeno, que es esta fórmula, NO, y el oxígeno, O2. La suma significa que los dos se ponen juntos en el mismo recipiente. Se les hace reaccionar. Y esta flechita indica que reaccionan y dan lugar a otra sustancia que es el producto, que es dióxido de nitrógeno. Mirad una cosa, no está completa la ecuación, ¿os dais cuenta? Átomos de nitrógeno hay uno en cada lado, hay uno aquí y otro aquí, pero de oxígeno no. Fijaros que aquí hay 1 más 2 son 3 y aquí solo hay 2. ¿Qué ocurre? Que no se está cumpliendo la conservación de la masa. ¿Qué ocurre? ¿Está mal? No. Ocurre esto, el monóxido de nitrógeno con el oxígeno reacciona y dan lugar a dióxido de nitrógeno. Lo que no está bien escrita es la reacción química. Para hacer eso, tenemos que hacer lo que se llama el ajuste de la ecuación, que lo veis aquí. Fijaros, usamos estos números que hemos puesto aquí en azul, ¿los veis? Para ajustar la reacción química y que se cumpla la ley de conservación de los átomos, en definitiva la ley de conservación de la masa del Lavoisier, que como digo ya estudiaremos un poquito más adelante. Fijaros que aquí sí se cumple. Mirad, ¿cuántos nitrógenos hay? Aquí hay N, ¿verdad? Multiplicado por 2. O sea, hay 2 nitrógenos a la izquierda en esta molécula. Aquí, en la parte de los reactivos, hay 2 nitrógenos. ¿Y en la derecha cuántos hay en los
productos? Pues también hay dos. Fijaros, este N, que tiene un 1 aquí debajo, que no se pone nunca, con un 2 delante, significa que hay dos nitrógenos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver los oxígenos, que es un poquito más difícil pillarlo a la primera. Aquí tenemos dos oxígenos, ¿los veis? Dos oxígenos en la molécula de oxígeno. Pero aquí, ¿cuántos hay? Aquí hay dos también. Fijaros, hay, ¿lo veis? ¿Veis la molécula de óxido de nitrógeno? Pues este 2 multiplica también a este oxígeno que está aquí, al 1. O sea, 2 por 1, 2. 2 y 2 son 4. Tenemos 4 oxígenos a la izquierda. ¿Y a la derecha cuántos tenemos? Fijaros, 2 por 2, 4. También tenemos 4 oxígenos a la derecha en los productos. Cuando esto ocurre, decimos que la ecuación está ajustada. Ya más adelante, en las próximas clases, veremos cómo hacer este ajuste y dónde salir, cómo poner estos números, ¿no? Pero si no os preocupéis por eso, que eso ya lo veremos con mucha calma. Vamos a ver lo que ocurre a nivel microscópico. ¿Qué ocurre si dibujamos los átomos y las moléculas? Mirad, esto es lo que ocurre. Lo veis aquí más fácil, ¿no? Tenemos dos moléculas, ¿lo veis? De óxido de nitrógeno, ¿lo veis? Está claro, ¿no? Una molécula de oxígeno que reaccionan, la flechita, y dan lugar a dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Como veis, el azul es el nitrógeno, ¿de acuerdo? Hay dos moléculas de óxido de nitrógeno, una molécula de oxígeno que reaccionan, se provoca la reacción con calor, con una chispa de energía eléctrica, con lo que sea que nos haga falta para producir la reacción, y se nos produce la reorganización y tenemos unos nuevos compuestos en los productos. ¿De acuerdo? Bien, en los próximos vídeos haremos ejemplos y veremos cómo ajustar estas reacciones químicas. Pero aquí la idea es que entendáis que tenemos unos reactivos, unas sustancias iniciales, en este caso el óxido de nitrógeno y el oxígeno, que reaccionan y dan lugar a unas nuevas sustancias, que son los productos, que se llaman en este caso sería dióxido de nitrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, este es el primer vídeo que vamos a ver sobre las reacciones. Cualquier duda que tengáis, como siempre, me mandáis un correo, me preguntáis y y os atenderé lo antes posible. Venga, ver el vídeo las veces que haga falta y hacer los ejercicios que os voy a mandar. Hasta luego.